Cordial saludo, profesor Fernando y profesora Milena. A continuación se expondrá la metodología y los resultados obtenidos en la práctica especial del equilibrio líquido-líquido del sistema agua, 2-butanol y ácido acético. El video estará sujeto a los siguientes ítems. Para la práctica se plantea un objetivo general y 3 objetivos específicos con tal de cumplir dicho objetivo. Introducción. En los cálculos de equilibrio, si se conoce la composición de una de las fases en un sistema de equilibrio, la composición de la otra fase puede obtenerse mediante el uso de factores de separación inherentes, razones de equilibrio o representaciones gráficas de equilibrio. En algunos casos, especialmente cuando están presentes pocos componentes, la determinación de la composición de la otra fase puede ser bastante fácil, pero en los casos de mezclas de muchos componentes puede necesitarse un extenso cálculo por tanteo. Metodología. Primero, determinación del modelo termodinámico más adecuado. Para la determinación del modelo más adecuado, se utilizó el diagrama de decisión formulado por Erik Carson en 1996, el cual indicó que los modelos NRTL y UNIQUAC serían los aconsejables. Por tanto, el comparar las representaciones de los modelos UNIQUAC amarillo y NRTL en verde con los datos de equilibrios descritos por Esquivel en el año 1990 en rojo, es claro que ninguno de los dos modelos se ajusta adecuadamente al sistema en estudio, aunque si se realizara una regresión de los parámetros binarios de los modelos, muy seguramente el ajuste mejoraría considerablemente. Segundo, determinación de la zona de admisibilidad. Para la determinación de la zona de admisibilidad, se consideraron los resultados del modelo NRTL y que el comportamiento que está a 760 milímetros de mercurio sería equivalente a 560 milímetros de mercurio, ya que no es un cambio de presión considerable. Como se aprecia en la figura, todos los puntos de la envolvente del modelo se encuentran por debajo de los datos experimentales, área roja. Por tanto, se prepara cada uno de estos datos del modelo, donde en teoría se tendrán dos fases por estar dentro de la envolvente experimental. Después, se agrega paulatinamente cantidades de ácido acético con tal de llevar estos datos subiéndolos fuera de la envolvente, a la zona de una fase. Con lo anterior y registrando el volumen adicional agregado de ácido se obtienen los puntos límite de la envolvente en las nuevas condiciones, 560 milímetros de mercurio y 25 grados centígrados. Tercero, determinación de las líneas de reparto. Para la determinación de las líneas de reparto se vuelve a considerar lo anteriormente mencionado, el modelo termodinámico y la equivalencia del comportamiento, aunque por restricciones de tiempo, ya que se requieren de repetidas preparaciones de ensayo-error, se ayudó de las líneas de reparto proporcionadas por el modelo termodinámico como en la figura 1. Estas líneas. Pero examinando en este caso las fracciones del sistema más a la izquierda, es decir, se consideran puntos en las líneas de reparto teórica como se muestra en la figura, ya que se reduce considerablemente, alrededor de 100 mililitros, el volumen de 2-butanol, necesario para la preparación por agua. Resultados. Primero, domo experimental. La figura muestra los resultados de la envolvente resultante, la cual está considerablemente más achatada de lo que se tenía pensado inicialmente, parecida al área roja de la figura 3. Las posibles explicaciones de este resultado se comentan más adelante, aunque es acertado comentar que para la obtención de estos resultados se cambió la metodología previamente mencionada, ya que no se estaban obteniendo soluciones con dos fases. Aunque se podría llevar estos puntos a la zona de dos fases, se concluyó que con adición de agua o 2-butanol no resultaba conveniente por el hecho de que podría nunca obtener las dos fases. Es decir, al agregar 2-butanol o agua, pasaría por encima del domo sin entrar en él, o se obtendrían dos fases, pero en los extremos de la envolvente, es decir, una gran cantidad de puntos en los extremos y ninguno en la cima. El ácido no se agrega ya que seguiría elevándose el punto. Con lo anterior se prepararon soluciones de agua y 2-butanol que formarán dos fases para después agregar desde cero cantidades de 0.05 mililitros de ácido acético hasta la formación de una sola fase. Segundo, líneas de reparto. En este caso, y debido a que el domo no se comportó como se tenía planeado, nuevamente se debió adaptar la metodología previamente comentada, preparando ensayos en los extremos y centros de la envolvente, como se muestra en la figura con los 6 ensayos llevados a cabo, para después, a partir de los resultados de los coeficientes, es decir, la cercanía entre unos y otros ensayos, definir cuáles representan una línea de reparto. Es importante resaltar que una envolvente poco pronunciada dificulta en gran medida el cálculo de sus líneas de reparto, ya que, aunque se tienen valores muy próximos de coeficiente, se está sujeto altamente a concentraciones bajas de hidróxido, con el fin de poder evidenciar
los volúmenes de titulación en la bureta, como se muestra en la tabla 1, donde para concentraciones de ácido muy bajas y de hidróxido considerablemente altas, el volumen de titulación es insuficiente para ser registrado consistentemente y por ende se tiene valores de coeficientes poco confiables. Con los resultados obtenidos es claro que existe un cambio considerable entre los datos experimentales a 760 milímetros de mercurio, área roja, y los datos experimentales a 560 milímetros de mercurio, área negra. Lo anterior, en esencia, puede deberse a dos factores: los efectos de la presión y la temperatura trabajados o el estado de los reactivos. Analizando la primera razón, se tiene una diferencia cercana de 200 milímetros de mercurio entre ambas series de datos, aunque a partir de la afirmación de Treibel que enuncia el efecto de la presión excepto a presiones muy elevadas es tan pequeño que generalmente no se toma en cuenta. Debe asegurarse que la presión se encuentre lo suficientemente alta como para mantener un sistema completamente condensado, es decir, arriba de las presiones de vapor de las soluciones. A partir de esta afirmación se excluye la diferencia de presión como motivo dado de que la diferencia es pequeña. La temperatura de trabajo experimental, variable que influye más que la presión en la apertura de la envolvente, a 560 milímetros de mercurio, fue alrededor de 25 grados centígrados. Por tanto, aunque existe diferencia disminuyendo la envolvente, no es coherente con la notable disminución de la apertura de la envolvente en el estudio a 560 milímetros de mercurio. Lo anteriormente descrito se muestra en la figura, donde es evidente que los cambios de presión de 200 milímetros de mercurio no son apreciables y temperatura de 5 grados centígrados son casi imperceptibles. Con lo anterior se tiene entonces el estado de los reactivos, lo cual es consistente con los resultados obtenidos a continuación. Se aprecia en la figura tres series de datos obtenidos los días 21 de noviembre en rojo, 5 de diciembre en amarillo, 11 de diciembre en negro, los datos experimentales del 2-butanol en verde y los datos experimentales del 1-butanol en azul. Se destaca que cada ensayo se realizó con reactivos previamente preparados y rotulados como ácido acético glacial y 2-butanol. En este punto se puede pensar que se ha estado utilizando 1-butanol, pero los datos en amarillo y negro desmienten eso, ya que al analizar los datos experimentales presentados por Esquivel se sigue el mismo patrón, un cambio considerable en la apertura del domo. Para finalizar, los datos en rojo no aseguran si se trata de la representación de 2-butanol o 1-butanol, ya que la coincidencia de ambos reactivos es muy parecida. Con todo lo anterior se concluye, primero, que los domos termodinámicos empleados en RTL y UNIQUAC no representan adecuadamente el comportamiento del sistema agua, 2-butanol, ácido acético. Sin embargo, si se aplica la regresión a los parámetros binarios de los modelos, es posible mejorar considerablemente su representación del sistema. Segundo, el cambio tan representativo en la amplitud de la envolvente y los inconvenientes presentados en el desarrollo de la experiencia posiblemente se deban al estado y tipo de las sustancias suministradas. Tercero, con el coeficiente de reparto encontrado de aproximadamente 1, se tiene que el ácido acético se distribuye de manera equivalente entre la fase orgánica, butanol, y acuosa, agua. Las referencias anteriormente mencionadas se muestran a continuación. Gracias.